La depresión es un trastorno que incide significativamente en las tasas de mortalidad a nivel mundial y nuestros adolescentes no están exentos de ella. ¿Cómo podemos detectarla y cómo podemos ayudarlos? Conoce mucho más en el programa que sigue a continuación. Apreciados, bienvenidos. Esto es ANN en profundidad y yo soy Noemí Belandria. En esta ocasión vamos a abordar el importante tema de la depresión, específicamente en nuestros adolescentes. Y es que este mes de enero, específicamente el día 13, se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y para conversar de este tema, tenemos en nuestro medio a unos invitados que a continuación les estaré presentando. Tenemos a Grecia Atalido, quien es psicóloga educativa, especialista en terapia cognitivo-conductual, 12 años de trabajo clínico y educativo con niños y adolescentes, además de ser seminarista. Y también tenemos con nosotros a Rodolfo Vázquez, psicólogo clínico, escritor, cantante, autor del libro Tú Vales, y ambos nos acompañan desde el país de Chile, así que estamos felices de conectarnos directo con esa parte de Sudamérica para conversar hoy sobre este tema. Y vamos a comenzar con algo importante, con las bases, ¿no? Siendo que este tema de la depresión es tan amplio, es tan abarcante, ahorita más cuando queremos enfocarlo en preadolescentes o adolescentes. Y hay una premisa también en cuanto a nuestros hermanos, miembros de la iglesia, queridos, cuando escuchamos decir que una persona que tiene a Jesús en su corazón no debería padecer de depresión. ¿Qué nos pueden decir ustedes? Por favor, enséñennos qué es la depresión. Quizás podemos comenzar con Grecia y luego sigue nuestro querido Rodolfo. Bueno, Noemí, la verdad es que es bastante triste la premisa que acabas de escuchar, que acabas de mencionar, porque es una realidad. Creemos muchas veces que porque tenemos un conocimiento de Cristo no podemos padecer ninguna de estas anomalías, pero la realidad es que la depresión es una enfermedad como cualquier otra que ataca finalmente el estado de ánimo de las personas y que las mantiene sumergidas en un estado de tristeza constante donde la persona siente que no tiene herramientas para poder salir de esta situación. Y muchas veces no depende de tu creencia religiosa, de la familia que venga, son situaciones que pueden tener abarcar diferentes circunstancias, tiene muchas consecuencias, hay diferentes factores que influyen en una persona para que pueda sentirse deprimida, y en la adolescencia no es menor. De hecho, en la actualidad yo siento que estamos sumergidos en este momento en una pandemia silenciosa a nivel de salud mental, porque en la actualidad dicen las estadísticas de la UNICEF y de la Organización Mundial de la Salud que hay aproximadamente un adolescente con algún problema de salud mental de cada 7. Y esto no es menor, es una estadística bastante alarmante que pudiéramos estar cualquiera de nosotros abarcados en esta situación, y a los que somos padres, cualquiera de nosotros podemos estar en este momento en esa circunstancia, estar viviendo esa circunstancia, y necesitamos nutrirnos de las herramientas para poder abordar esto. Bueno, Grecia le ha dado en el clavo a todo. Lo que yo quiero solamente recalcar para que a las personas que vean el programa les quede súper claro que la depresión es una enfermedad que tiene una base química. O sea, son químicos del cerebro que nos impiden ser feliz, que nos sacan de nuestra vida cotidiana. Y eso no tiene que ver con la fe, no tiene que ver con Dios, no tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con un tema químico de nuestro cerebro. Puede haber depresión que nosotros la heredamos, la endógena, y quizás tus papás te la heredaron, y ahí tú no tienes ninguna, o sea, ninguna culpa, no es culpa tuya, es una enfermedad heredada.
Hay otra depresión que es la exógena, que es cuando a ti te pasan cosas terribles y tu cerebro se fractura en el dolor, se fractura en el dolor, y tú no puedes seguir adelante. Quizás por falta de herramientas, por falta de un entorno que te acoja, y ahí te viene, y el cerebro entonces no resiste y empieza a generar cortisol, a generar químicos que te envenenan tu cuerpo y se instala la enfermedad que es la depresión. Y tú dices, pero si yo oro todos los días, yo tengo fe en el Señor. Sí, eso ayuda a que tú puedas buscar ayuda. O sea, Dios está con nosotros cuando tú eres cristiano y tienes depresión, y Dios pondrá las personas correctas para que te ayuden, un psicólogo, psiquiatra. La depresión siempre va a tener un buen diagnóstico en el contexto de que tú vayas al psiquiatra y te medique alguna medicación, algún remedio, y después vendría la terapia que puede ser cognitivo-conductual, pues sistémica, bueno, con algún psicólogo que sea experto también en depresión. Y esas son las dos formas de sanar la depresión. Tiene un muy buen pronóstico salir de depresión, si es que tú lo haces bien. Psiquiatra, con una medicación, 6 meses y una buena terapia y aferrándote a las cosas a las personas que te quieren, que te aman y manteniendo la fe y la perseverancia. Y tiene un buen diagnóstico. Lo importante es no apuntar con el dedo a las personas que tengan depresión. Eso es lo más terrible. ¿Por qué? Porque si no, el depresivo tiende a echarse la culpa. El tema del depresivo, y según el manual de psiquiatría, el DSM-5, dice que, mira la palabra que usa los científicos para describir la depresión, es casi poética, es desesperanza. Eso es, o sea, pierde la esperanza. Y eso está escrito, tú lo buscas en los libros de psiquiatría, los tópicos de la depresión, y está la palabra desesperanza. O sea, yo no tengo esperanza en lo que viene, no tengo ilusiones. O sea, estoy frente a un muro, porque tu cerebro, cuando entra en modo depresión, ¿sabes lo que quiere? Es no ocupar energía. Nada, cero energía. Entonces, reprime todo. Yo no quiero hacer nada porque si no, mi cerebro va a gastar energía. Entonces el cerebro empieza a coartarte, empieza a encerrarte para no consumir energía. Entonces tú tienes que luchar contra eso. También va mucho la perseverancia personal. O sea, si tú no te quieres levantar, te levantas. Bueno, después vamos a hablar de cómo salir de la depresión, pero es importante cuando tú estés en la enfermedad, que quede muy claro, es una enfermedad, tú asumes, sí, estoy enfermo, tengo depresión, tengo que ir al psiquiatra. Sí, Psiquiatra algo... y psicólogo. Ok. Lo primero entonces que debemos comprender todos, probablemente este material lo esté viendo alguien que no esté relacionado con nadie que haya pasado por esto. Entonces es importante que entendamos que es una enfermedad que nos puede dar como cualquier otra, que tiene sus médicos tratantes y tiene sus tratamientos para que pueda ser erradicada. Ahora podemos ir un poco en cuanto a los síntomas. Si no sabemos nada al respecto, ¿qué señales pueden haber que nos pueden poner en alerta? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, realmente todas las enfermedades tienen síntomas asociados y la depresión no es diferente. Hay algo súper importante quizás antes de mencionar los síntomas de la depresión, y es que nosotros como padres debemos propiciar la comunicación y el conocimiento de nuestros propios hijos. Porque si los padres no dedican tiempo a estar con los hijos, no dedican el tiempo para ese tiempo valioso que nosotros tenemos que tener como familia, de sentarnos a comer con ellos, a compartir algunas vivencias, de escuchar sus opiniones, escuchar su forma de pensar, muy probablemente van a empezar a surgir los síntomas y el padre no se va a dar cuenta y va a creer que simplemente son situaciones asociadas al momento de la adolescencia por lo que los chicos están pasando. Entonces, ¿por qué? Porque quizás algunos de los síntomas de la depresión pueden parecerse bastante a los cambios oportunos que tienen los adolescentes en esta edad.
¿ya? Sin embargo, el padre, como vuelvo y repito, que mantiene una comunicación constante y conoce a sus hijos, se va a dar cuenta rápidamente que no es simplemente unos cambios de la adolescencia, sino que son cambios particulares que está hablando de que hay una situación mayor o una situación importante que atender en el estado de ánimo, ¿ya? Por ejemplo, los chicos empiezan a perder el desinterés por las cosas que antes eran de bastante satisfacción o que les producían placer. Entonces empiezan a alejarse de estas cosas, los hobbies que normalmente solían practicar, un instrumento, el practicar fútbol, el practicar algún deporte, el hacer teatro o quizás la música que solían escuchar, las actividades de la iglesia incluso. Empieza a perder el joven cierto interés en estas cosas. Otro factor importante es que comienza a estar más irritable de lo normal, entonces tiende a ser más conflictivo en esos momentos, pareciera que estuvieran a un toque de la explosión y por lo tanto es difícil igual un poco en ese momento mantener una comunicación fluida y sin conflictos con el adolescente. Hay un cambio también significativo en los periodos del sueño y en los periodos alimenticios, bien sea porque aumentan o disminuyen de forma significativa, entonces el adolescente quiere dormir mucho o le cuesta dormir. Asimismo, en la alimentación, y esto es algo a lo que nosotros debemos, que es bastante visual y que nosotros deberíamos estar atentos de si el adolescente está comiendo, si es que está perdiendo peso, si es que está ganando peso. Eso también nos puede dar un indicativo de que está pasando por una situación compleja y a la que nosotros deberíamos prestar la atención para saber qué es lo que está pasando. Si el chico, por ejemplo, es una persona que tiende a tener buenas notas, es una persona destacada a nivel académico y las notas empiezan a bajar, a disminuir sin una razón aparente, eso también nos está dando indicios de que hay una falta de motivación allí donde está. Así que, por lo tanto, son algunas señales, ¿ya? Y hay unas señales como bien importantes que se las voy a dejar a Rodolfo, que nosotros tenemos que estar súper atentos, sobre todo en la conversación de nuestros adolescentes, porque son las que llevan a la mayor fatalidad de la depresión. Ok, ¿cuáles serán? Sí. Mira, antes de entrar a la adolescencia, en general, los síntomas de la depresión, como para que les quede claro también a los hermanos, son, como decía Grecia, falta de motivación generalizada. Okay. No es que un día tú te levantas desmotivado, no. Esto es, todos los días te levantas desmotivado, con tristeza, sin ganas de hacer nada. Pierdes, como yo decía antes, la esperanza, pierdes la motivación. Ya tu vida no tiene el sentido que tenía antes. Las mujeres se ponen más lloronas, los hombres se ponen más irritables. Si tu esposo hace tiempo que lo ves con muy mal carácter, que se encierra, que explota, también pueden ser síntomas, pero es un cambio de vida generalizado y ya las cosas que te gustaban ya no te gustan. Y estás con un ánimo siempre. Mira, por ejemplo, el otro día atendí una señora que tenía depresión y yo le dije, ¿hace cuánto tiempo que usted no se ríe? Unos 6 meses, me dijo. Imagínate, 6 meses sin sonreír, algo tan natural. Entonces eso es como general. Ya en la adolescencia, la depresión tiene algunas aristas distintas. ¿Por qué? Porque como decía Grecia, a veces los cambios hormonales de la adolescencia se confunden un poco con algunos rasgos depresivos, porque de repente los adolescentes, como vienen de una preadolescencia y una niñez, tienen cambios mentales o cambios cognitivos muy fuertes, eh, pierden un poco la motivación en lo que antes los motivaba, como niños. Ahora no. Entonces como que pierden la motivación y ahí está la búsqueda de la motivación. Bueno, obviamente pierden los depresivos, los adolescentes depresivos pierden la comunicación, no quieren comunicarse con los que antes se comunicaban, con los padres en este caso, no quieren comunicarse con ellos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los papás no escuchan, solo dan discurso. Y ese es uno de los problemas del adolescente, porque se va alejando de los papás, porque los papás dan discursos, no escuchan.
Entonces, papás, usted antes de darle un discurso a su hijo, escúchelo. Y en esto, muchos adolescentes empiezan a hablar negativamente como un síntoma de depresión y empiezan a hablar de la muerte y que mejor estuvieran muertos y que en el colegio no tengo amigos y que no quiero ir más al colegio y hay un problema hoy en día, después de la pandemia, que los adolescentes depresivos, ¿dónde se refugian? Noemí, ¿dónde crees tú que se van a refugiar después de pandemia? ¿Qué palabra o qué lugar te genera eso? Se van a las ¿Dónde pantallas o redes sociales, quizás, que vamos a ahondar un poco más adelante en ellas. Exacto, Sí. porque las redes sociales están diseñadas para gente solitaria. Tengo un amigo que es ingeniero en computación, trabajó muchos años construyendo juegos para celular en la empresa que construía los juegos, y él me dijo, mira Rodolfo, la orden para nosotros era que cuando construyéramos los juegos, eran juegos para niños solitarios. Ay, increíble Tremendo, saberlo, sí. tremendo. Esa era la A mejor población. él a sus hijos no los deja jugar. Así, Qué creador, qué él creador. creaba, él creaba los juegos. Vive acá en Talca ahora, vive en Talca, trabajó mucho tiempo en Brasil. Entonces, el gran problema del adolescente hoy en día, y Grecia lo sabe porque trabaja en un colegio, Sí. es que el niño depresivo pierde contacto con el mundo real y donde él se relaja o se gratifica su depresión en las redes sociales. Y tú sabes que las redes sociales son puras mentiras. Entonces él empieza ahí a bombardearse o empieza a jugar juegos que lo exacerban y esto va más profundizando y como me pasó con un caso de un chico que me mandaron para atender, de que él tenía depresión porque su papá lo golpeaba y buscó en internet cómo matar a su padre. Porque en internet sale todo, tú sabes. Sí. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado hoy día, más cuidado que antes, como padres. Si tu hijo se empieza a enclaustrar en su cuarto, no sale, cuántas horas de pantalla tiene. O sea, eso es muy importante, que los papás corrijan cuántas horas de pantalla tienen, cuál es el lenguaje que está usando tu hijo, si es un lenguaje negativo, todo negativo, que él se quiere morir, que mejor, quizá él mejor no hubiese existido. Ojo con todas esas frases en el lenguaje del adolescente, desmotivación, no quieren hacer ejercicio, no tienen motivación, no tienen ilusiones. Y acá también entramos en otra cosa un poquito más técnica de la depresión. La depresión es generada en un adolescente por problemas familiares, por adicciones, porque tú sabes que en la adolescencia comienza esta, eh, esta hambre de la adicción, porque el cerebro está revolucionado, el lóbulo frontal está madurando rápidamente. Entonces, como está madurando, o sea, eso quiere decir que no ha madurado, el cerebro del adolescente lo único que quiere es gratificación. Y la gratificación instantánea se da por dos cosas. Bueno, yo les pregunto, queridas Grecia y Noemí, cuando ustedes se sienten un poquito mal, no sé, yo lo digo por mi esposa. Mi esposa cuando se siente mal dice, cómprame un chocolate. Yo no sé qué harán ustedes para gratificarse, pero ella se come un chocolate. Entonces, gratificación. El cerebro necesita, después de pasar por algún momento fuerte, gratificación. Uno lo controla y tú dices, Grecia, no voy a comer chocolate esta vez porque quiero cuidar mi dieta. Y como eres venezolana, las venezolanas siempre andan arregladas, se visten muy bien y para ir a comprar el pan en la esquina se tienen que arreglar perfecta. Entonces tú evitas o pospones la gratificación porque tu lóbulo frontal ya está maduro, Claro, ya puedes controlar la gratificación. exacto. El adolescente va en camino. Es Entonces la impulsivo. gratificación ellos no la controlan y ellos quieren solo gratificación, gratificación. El celular da gratificación instantánea, por eso son tan adictos al celular los adolescentes. Y lo otro son las adicciones. Por eso los adolescentes empiezan a fumar, a drogarse y a consumir alcohol.
Entonces, por eso es tan importante, como decía Grecia, que los papás estén encima, estén supervisando lo En que hace, sintonía, conocer a están, nuestros hijos. Ujú. o sea, lo que pasa es que hay que conocerlo, Hay que conocerlos, hay que estar presentes. Y estar ahí. gracias por explicarnos, porque eh, puede verse fácil estar pendiente a esas señales. Tenía hobbies que amaba y que de un momento a otro ya no los ama, no los quiere practicar, o duerme mucho, es extraño, o lo contrario, duerme poco en la alimentación, lo que está diciendo. Y sobre todo, padres y tutores, no confundir esto con los cambios que trae precisamente la adolescencia. Lo mencionaba Grecia, es muy importante no decir, eso es porque el cambio de edad, porque está iniciando la pubertad y por eso está así. No, hay que estar atentos. Ahora unamos esto con las causas y Rodolfo mencionó una quizás ahorita. ¿Pueden explicarnos qué situación en la vida del adolescente los puede llevar a esto? Bueno, el adolescente en este contexto tiene cambia de visión de mundo, porque antes hacía lo que le daban los papás, todas las instrucciones se lo daban los padres, ahora su cerebro está hambriento de reflexionar, de filosofar, hay una palabra que se usa mucho en psicología para el adolescente que es la individualidad. Él quiere ser persona. Entonces, siendo persona, él tiene que pensar por sí mismo. Entonces, si el papá dice que es blanco, no, yo digo que es negro. Pero no porque sea negro, sino porque mi cerebro tiene que practicar el conflicto para crecer. Tiene que practicar la reflexión. Entonces, él quiere ser individual. Y en este camino, por ser distinto, ellos se aferran también mucho a sus amigos. Entonces, a ellos les gusta participar, tener amigos. También hay otro factor, también más genético, que en la adolescencia también podrían haber brotes esquizofrénicos que producen depresión y bueno, todo lo que produciría esa enfermedad. Hay que tener ojo también ahí, cuando tienen cambios radicales de conducta. Entonces, bueno, el adolescente además, su cerebro como está aprendiendo, está reflexionando, el dolor es muy profundo. Se murió un pajarito en la calle, el dolor es muy profundo. Su amiga, los papás pelean y su amiga está muy triste, yo tomo ese dolor y es muy profundo para mí. Entonces, cuando tu papá converses con tu hijo, que no sea la conversación una conversación de policía. ¿Cómo te fue? ¿Hiciste las tareas? ¿Te portaste bien? ¿Te comiste la comida? No. Pregúntele, y este es un dato que vale oro, el que le voy a dar yo ahora a todos los papás. Cuando usted converse con su hijo adolescente, no le pregunte cosas así como esto, investigación, sino pregúntele por sus sentimientos. ¿Cómo ¿Cómo se estás? siente? Ujú. ¿Estás triste? ¿Estás enojada? O sea, esa es la conversación que tiene que tener con su hijo, porque esa es lo que ellos están tratando de entenderse, avalancha de emociones que están teniendo. Por eso ellos pueden entrar muy fácil en una depresión cuando sus papás están peleando, cuando hay problemas en la casa, cuando los papás también cada uno está por su lado, porque hoy día, sobre todo en Santiago, todos trabajan 24/7, no hay tiempo, llegan a la casa a dormir, a comer y a acostarse, no hay un disfrute de la vida. Entonces eso les pega muy fuerte al adolescente que venía de ser niño, de tener un pensamiento más mágico, toda la vida más bonita y de repente se encuentra de sopetón con la vida real, eso también. Entonces, ojo con eso de que los adolescentes, el dolor o la alegría son mucho más profundas, porque su cerebro está practicando sentir dolor, está practicando sentir sus emociones. Y si uno como padre no controla esas emociones, se pueden desbordar. Y ahí entran las redes sociales, donde hay canciones que hablan de suicidio, hay páginas web que nos preparan para suicidarnos después de una gran depresión,
están las tribus urbanas que hablan de que todo tiene que ser terrible, depresivo. Entonces hay que supervisar. Ahora, querida Grecia, en torno a las causas, cuando estaba leyendo al respecto, se hablaba de padres que se están divorciando, se hablaba del hogar disfuncional, incluso cuando los papás están en el mismo techo, no necesariamente divorciados, pero hay una terrible relación entre ellos. ¿Qué más nos puedes decir, Grecia, en torno a las causas que pueden llevar a un adolescente a esto? Bueno, sí, realmente cuando se habla también de las causas, se describen como varios factores que pueden influir. Entre ellos, como tú lo acabas de mencionar, uno de los factores primordiales son los factores emocionales o familiares, que son la primera causa por la que las personas acuden a buscar ayuda psicológica, psiquiátrica, siendo que muchas veces carecen de las herramientas para poder afrontar este tipo de circunstancias. Ya unos padres divorciados no es precisamente la unión lo que va a hacer que se regenere el adolescente en su depresión. Ya hay algo que ha marcado allí la pauta en el adolescente, que le ha costado este afrontamiento y que lamentablemente ha caído en un episodio depresivo importante. Se hablan de otros factores que a nivel de porcentaje no son tan grandes, pero que igual hay que tomarlos en consideración, como son los factores genéticos, ya, si hay una repetición en la familia, donde es evidente que por varias generaciones han existido algunas enfermedades de salud mental, también de alguna manera predisponen genéticamente a la persona a que es posible que también padezca estas causas. Y yo me atrevería a decir que más que por los factores genéticos también tienen que ver con el ejemplo. O sea, finalmente la forma como esta familia afronta las circunstancias hace que el adolescente también pueda aprender a través del ejemplo esta circunstancia. Entonces es muy típico, yo estoy segura que Rodolfo, al igual que yo, vemos la situación en consulta psicológica cuando empezamos a hacer el proceso de la anamnesis, empezamos a hacer el proceso de entrevista, nos encontramos con el padre que nos dice, yo también padecí depresión hace unos años atrás, todavía tomo medicamentos, todavía estoy en este tratamiento y me ha costado salir. Entonces, el adolescente empieza a absorber estos ejemplos que ha adquirido porque es la forma como él ha visto que afrontan las circunstancias en casa y ha sido como la única manera en la que ha aprendido a afrontar. Entonces, estas cosas, estas circunstancias familiares realmente son bien importantes porque no solamente tienen el factor de lo que está sucediendo, el factor genético, el factor ejemplo, es supremamente importante en la influencia de las causales de la depresión. ¿Ya? Les quiero pedir un consejo práctico porque los dos son padres y los dos son psicólogos. Vamos a sumergirnos un poco en el mundo de los adolescentes. Cuando nosotros lo éramos, no habían redes sociales. Y si algunos amigos hacían algún plan, una salida, un compartir, a menos que nos lo comentaran, no nos enterábamos. Pero en el tiempo de hoy, con todas estas actividades, todas esas fotos están en las redes. Entonces yo como adolescente veo que me excluyen, que no me invitan. ¿Cómo pueden nuestros adolescentes navegar de una forma saludable en las redes sociales? Y ustedes como padres, si tuvieran a un hijo adolescente que evidentemente se siente excluido, ¿qué consejos les darían para que ellos superen el dolor de que sus amigos, su entorno los está excluyendo? ¿Qué diría Rodolfo papá y qué diría Grecia papá a ese hijo? Hoy, buena pregunta. Todavía me falta un tiempo. Mi hijo tiene 8 años. Están pequeños. Está Sí, yo entré en esa fase. Yo lamentablemente yo entré a esa fase. Mi hijo tiene 13 años y la verdad ya nos hemos tenido que afrontar ese tipo de preguntas porque es una realidad. Es como tú dices, en mi época nosotros no tuvimos que afrontar esos problemas. Si bien los celulares ya existían en mi adolescencia, no existían las redes sociales. Y sin embargo, siempre nos hemos parado en este punto real y es que muchas veces nos sentamos y nuestras propias redes sociales las empezamos a explorar y empezamos a ver qué cosas nosotros publicamos acá. A ver, mira, salimos este día, nos comimos una rica pizza, nos tomamos una foto mientras nos estábamos comiendo la pizza, fuimos a la playa, nos tomamos la foto de que estábamos en la playa o fuimos al centro comercial. Pero el día
que lo único que nos quedaba era un poncito con mantequilla. ¿Lo fotografiamos y lo pusimos en redes sociales? No. No. Entonces, eso obviamente te da la evidencia de que lo que sucede en las redes sociales, lo que la gente publica por las redes sociales, no es precisamente la realidad de lo que vive, sino que simplemente las redes sociales muestran una apariencia, una apariencia de felicidad que pareciera que todos estuviéramos viviendo, pero que no es la realidad. Y son como bien valientes las personas que logran sacar al aire, sacar a las redes sociales también a veces las realidades tristes que viven, porque es una bocanada que nos indica que realmente es falso muchas de estas cosas que vemos por las redes sociales. Entonces, a veces también incluso me he colocado en la posición con mi hijo porque a veces llega el cumpleaños, vamos a decirlo así, y entonces él me dice, yo quiero invitar a mis amigos. Yo le digo, listo, yo sé que quieres invitar a tus amigos, pero nuestro presupuesto nos da para que nos invites a tantos amigos. Entonces, eso es una realidad en la que los chicos tienen que aprender a vivir. Esta es la realidad de la vida. Nuestro presupuesto nos da para que traigas a 10 de tus amigos. Yo sé que tienes 20, pero vas a tener que elegir 10. Entonces, en la misma circunstancia, ellos tienen que pasarlas también con sus amigos. En muchas oportunidades no van a ser invitados. Y no quiere decir que van a ser amigos más o menos importantes, sino que no hay una exclusividad en la amistad con las demás personas, ni tampoco es que sean más o menos importantes. Todos queremos mostrar esta imagen, esta apariencia, pero la verdad es que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a afrontar este tipo de crisis, entenderla, hacerles entender que no todo en la vida es felicidad, de que no todo en la vida va a ser el éxito. Hace poco tenía una charla con los adolescentes del colegio, donde yo les mencionaba que tenemos un punto crítico dentro de nuestra sociedad, y es que la sociedad nos ha enseñado, y los niños actualmente están cargados de mucho de ese aprendizaje, porque precisamente lo que les enseña las redes sociales, que la única forma en que nosotros podamos tener éxito es cuando ganamos. Entonces, el chico siente que cuando pierde en alguna batalla es totalmente fracasado, de que no sirve para nada, se sumerge en todos estos pensamientos negativos. Nosotros debemos acompañar a nuestros hijos a enseñarles que parte de la vida es el ensayo y el error, que muchas veces vamos a estar parados en circunstancias en las que vamos a intentar hacer algunas cosas que no nos van a salir bien, pero que esa lección nos tiene que enseñar que es parte de la vida. El éxito de la vida también depende de esos errores que nosotros hemos cometido para luego saber cómo vamos a actuar ante las circunstancias que nos afronta la vida y las cosas que no debo repetir, cuáles son los cambios que ahora tengo que hacer, si lo hago de esta forma a lo mejor me va a salir, y incluso tomar ejemplos de personajes que han vivido estas experiencias en la vida. Yo por ejemplo, le decía a mi hijo, imagínate donde Thomas Edison se hubiera rendido. Dice la historia que Thomas Edison probó hacer el bombillo 1000 veces. 1000. Tuvo 1000 protocolos del bombillo para que finalmente una bombilla le prendiera y pudiera ver esta invención tan importante que hizo Thomas Edison. ¿Cómo nosotros nos vamos a rendir a la tercera? Entonces, estas son cosas importantes que nosotros como padres tenemos que ser prácticos, incluir a nuestros hijos en esa forma de ver la vida, en esa forma de que el fracaso también es un aprendizaje en nuestra existencia, que el fracaso juega un papel súper importante en las enseñanzas que nosotros vamos a tener y en las decisiones que nosotros debemos tomar para nuestra vida. Y esto también incluye incluso el tema de las redes sociales, lo que allí se publica, de las amistades, de muchas veces a lo mejor darnos cuenta finalmente de cómo proceden las amistades, de que no es ese vínculo de que eres mi hermano del alma y siempre voy a estar contigo. No, las amistades no funcionan así. Sabemos que las amistades juegan un papel importante en nuestra vida, pero que son momentáneas, o sea, están con nosotros en algunas circunstancias y en otros momentos van a haber otras preferencias también distintas, a lo mejor, y poder analizar con nuestros hijos. Mira, a ti te gusta la guitarra, a tu amigo le gusta el fútbol, y vamos a tener diferentes preferencias, y eso igual nos atrae como amigos y podemos aprender de ellos. Hay que tratar de explicarles. Lo mencionaba porque a veces como padres o tutores no tenemos las herramientas, entonces nuestro muchacho o muchacha se siente excluido, se siente triste, entonces lo que podemos es decirle, tranquilo, si ellos no te quieren, aquí en tu casa te queremos, pero eso no los anima, eso no es suficiente, hay que tratarlos, hay que ayudarlos. No es suficiente, porque precisamente el foco de atención ya de los niños ya no es hacia los padres. Sí. ¿No? Ya cuando el adolescente entra
El otro día leí un artículo que decía que a partir de que los chicos entran en la adolescencia dejan de escuchar la voz de los padres. Y es así, dejan de escucharnos a nosotros porque pareciera para ellos que estamos ya obsoletos, que quedamos en lo obsoleto y por lo tanto el comentario, los consejos de los amigos simplemente son los que valen. Entonces, allí es donde entra como la controversia, el saber negociar con nuestros hijos, el tener argumentos con los cuales debatir, porque ahora los niños tienen un pensamiento mucho más abstracto, pueden analizar ciertas situaciones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a negociar con nuestros hijos, porque a veces, por mucho que nosotros los aconsejemos, van a tomar decisiones erradas y nosotros como padres vamos a tener que también tener la fortaleza de poder afrontar con ellos estos errores que van a cometer y a partir de estos errores tomar las lecciones y entender el por qué yo como papá te lo dije, ya, sin culpabilizarlo y sin señalar, porque muchas veces es como que lo vemos ahí caído al niño, al adolescente y en vez de decirle, hijo, tranquilo, sé que estás pasando por una circunstancia dura, aquí estoy, vamos a analizar lo que ha pasado, vamos a sacar las lecciones. No, al contrario, muchos padres están allí para señalar y decir, te lo dije, ¿viste? Ahora asume tus consecuencias, no sé qué vas a hacer y eso es terrible para un adolescente porque no le estás dando herramientas de afrontamiento, simplemente lo estás señalando y lo estás juzgando como cualquier otro lo puede hacer. Tú como padre estás allí para educar. Entonces nosotros tenemos que tener esas herramientas de educación para poder afrontar estas circunstancias con nuestros hijos y brindarle a ellos las herramientas para, lamentablemente, afrontar esas decisiones que ellos han tomado y que a lo mejor se han equivocado, que escucharon las voces de sus amigos, no nos escucharon a nosotros, se equivocaron y ahora, bueno, bien, asumamos, listo, te equivocaste, ¿qué aprendiste de esta lección? Eso es supremamente importante y valeroso para la formación de la personalidad de nuestros hijos. Muy bien, no solo preocuparnos, sino que como papás debemos encontrar las respuestas, investigar, tratar de ser agentes de ayuda para nuestros hijos. Y quisiera abordar algo con Rodolfo que nos puedes contar al respecto. Hay un texto en la Biblia en Efesios, capítulo 6, versículos 1 al 4, que a los papás les encanta mencionárselo a los hijos. Y voy a leer la nueva versión internacional. Dice, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Pero a veces los padres olvidan el versículo 4, que dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Querido Rodolfo, ¿qué nos puedes decir en esto de nuestro trato con ellos cuando los hacemos enojar en el proceso de crianza y los alejamos con estos hechos? Qué hermoso versículo. Sí es. No, está bueno. Mira, entre paréntesis, un poquito con la pregunta que tú habías hecho antes, si a mi hijo lo marginan, Ajá. solo decir que igual uno, antes de que tu hijo sea adolescente, tú tienes que ir construyendo una relación con él. Y esta es una relación padre e hijo. Hay un problema que pasa con los papás, de que cuando su hijo es adolescente se transforman en el amigo de él. Y ese es un problema, porque tú no puedes ser amigo de tus hijos. Es un error. Porque si tú eres amigo de tu hijo, tú estás matando al papá de tu hijo. Tu hijo lo que necesita es un padre, porque tú nunca vas a ser tan buen amigo como los amigos de tu hijo, porque tu hijo tiene amigos que tienen mucha energía, pueden jugar a la pelota todo el día, tú no. Sí. Tú con tu hijo si le gusta una niña, no lo va a hablar tan liberado contigo como que lo va a hablar con tu amigo, entonces tú eres un mal amigo para tu hijo. Tú lo que tienes que ser siempre es un papá, una mamá, no amiga, ni amigo. Entonces esto se va construyendo desde que es pequeño tu hijo. Entonces, a veces pensamos que todos los adolescentes son problemáticos. No necesariamente sucede. Cuando tú has construido una relación con tu hijo,
pasa lo que tiene que pasar, que él quiere salir, quiere estar con sus amigos, pero vuelve a ti en con una, con una actitud más de consejería, porque tú eres su padre, no eres su amigo, y el papá aconseja. Y lo otro, si tu hijo es marginado de las amistades, es porque esas amistades no le convienen. Entonces, dos cosas ahí, para empezar con lo que tú me dices. Primero, tu hijo tiene que verte social, tiene que ver que tú tienes amigos, que tú compartes, que tú invitas a otra familia de tu casa. Cuando tú eres un matrimonio muy hermético, antisocial, tú le estás enseñando a tu hijo que no sea social. Entonces tú también vas construyendo lo social dentro de tu hijo. Eso por un lado. Por otro lado, si tu hijo se siente amado, eh, eso mejora mucho. Se siente amado por su familia, no solo por sus padres, sino por su entorno. Su autoestima se mantiene equilibrada y no le va a afectar tanto que sus amigos del colegio no lo inviten al carrete o a la fiesta. Entonces uno tiene que orientar también a su hijo a cosas como donde está el hijo ahora de Grecia, que está en el Campori, donde hay un entorno cristiano. Entonces uno igual tiene que ir para allá, motivando a que tu hijo tenga amigos cristianos y se desenvuelva en un mundo cristiano. Ok. Y la pregunta que tú me haces, se me olvidó, repite. Sí, en ¿Cuál es? relación Efesios. al versículo de Efesios, de que Ah, los ya, padres tienen un perfecto. papel importante en no Listo, hacer que los hijos agarren rabias, ¿verdad? En la ya. forma en que nosotros los criamos. Está dividido en dos partes ese versículo, ¿cierto? Sí, Sí. Ok. La primera parte, y yo toco otro versículo donde dice, honra a tu padre y a tu madre. Y punto. No hay nada más. Honra a tu padre y a tu madre. Eso dice el Éxodo. Éxodo. No dice, honra a tu padre y a tu madre porque son excelentes papás. No, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre porque son terribles. Han sido un fracaso como papá. No dice eso. Dice, honra a tu padre y a tu madre y punto. Y si tú lo haces, tus días serán alargados en esta tierra y tú vas a ser bendecido. O sea, ¿qué quiere decir eso? Tú como hijo tienes que honrar a tu padre y a tu madre aunque sean un desastre. Y si hay algún adolescente escuchando, aunque tus papás sean un desastre, tú tienes que respetar, honrar. Eso es muy importante. Segunda parte del texto que dices tú, uno tiene que criar a los hijos. Los adolescentes necesitan reglas, necesitan normas y límites muy claros, porque ellos están saliendo de la burbuja de la casa y se están metiendo en un mundo donde no hay valores. Cada valor, o sea, cada opinión, o sea, está llena de cosas conflictivas, de visiones distintas, de normas distintas, de cosas que lo van a él a engañar, que una cosa es buena afuera y en casa te están diciendo que no, que eso es malo. Entonces, es importante reglas, límites y normas muy claras. Aunque él se enoje, no importa. El adolescente tiene que tener normas y claridad. ¿Por qué? Para que él sepa que tiene un puerto seguro donde llegar. Eso es muy importante. En ese contexto, los papás tienen que ser muy reales, no tienen que ser hipócritas en eso. Hay muchos papás que son hipócritas, que son buenos en la iglesia y son demonios en la casa. Tienen que ser correctos, padres que siempre vean este camino, o sea, esas normas. Lo bueno es bueno, hijo, aunque lo diga el presidente, aunque lo diga todo el mundo, si ellos dicen que es malo, o sea, lo bueno, la verdad siempre va a ser la verdad. Que él sepa siempre cuál es el camino correcto y eso se lo damos nosotros. No llevar a ira, eso es muy importante. Hay papás que molestan y mira, el mes de noviembre va a salir un artículo mío en la revista Adventista. Yo escribo para la revista Adventista también. Y yo escribí el último artículo que va a salir en noviembre, se llama Amar desde el trauma. ¿Qué significa eso? Muchos papás aman a sus hijos desde el trauma. ¿Qué significa eso? Oye, mi papá me pegaba, así que yo te voy a pegar. Mi papá me abandonaba, entonces, bueno, yo
soy mucho mejor que mi padre porque algo de tiempo te doy, o yo andaba toda mi vida, anduve sin zapatilla, a patita pelada, entonces ahora yo le doy todo a mi hijo, todo, todo, absolutamente todo. Entonces lo amo, ¿desde dónde? Desde el trauma. Entonces, ¿qué hago? Es pasar el legado del trauma a mis propios hijos, y ese hijo después, cuando sea adolescente, va a pensar que el mundo le debe todo, que él debería tenerlo todo, y como el mundo no es así, eh, va a caer en depresión. Pero en ese contexto no llevemos a los límites emocionales a nuestros hijos, entendamos cuáles son sus necesidades y apoyémoslo ahí, no llevándolo a ira excesiva. ¿Para qué? Porque uno de repente, hay padres que se desahogan con los hijos, su propio estrés lo desahogan con ellos. Entonces, ¿qué pasa? La ira en el cerebro del joven es como son fracturas cerebrales que empiezan, la ira empieza a subir en escalada. Y después ese adolescente, como no controla bien sus emociones, cuando le viene la ira, podría tomar una silla, como me pasó en un colegio, que un chico lo presionaron tanto, tanto, que tomó la silla y se la rompió en la cabeza a otro joven. Entonces, sí, normas claras, pero también en el respeto de la emocionalidad de su hijo. Ahora, ¿qué sobre los procesos espirituales para ayudar a nuestros hijos? ¿Cuán importante es dedicar tiempo a orar y ayunar por ellos? Ustedes, además de ser psicólogos, son cristianos, miembros activos de Sí. iglesia. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, así muy cortito, porque Grecia tiene más experiencia, porque ella, bueno, tiene una familia que trabaja mucho en la iglesia, ¿cierto? Sí, la Después ahí tú verdad puedes sí. contar que, la historia, pero es importante la vida espiritual de los adolescentes, es muy importante, eh, y eso se adquiere también con el ejemplo. O sea, nosotros como papá enseñamos a nuestros hijos el 70% mirándonos. O sea, nuestros hijos aprenden de nosotros, el 70% de lo que aprenden es mirándonos. Y el 30% es escuchando los discursos aburridos que dan los papás. Pero el 70% es viéndolo. Entonces, si tú como papá tienes una vida espiritual positiva eh, y acorde con lo que tú crees, eso es súper bueno que tu hijo te vea estudiando la Biblia, también tú como papá, como mamá, fomentando el culto personal y el culto familiar, y que la vida espiritual es lo único que nos puede proteger de los golpes de la vida. Creo que en eso, cuando tu hijo ve cómo administras tú tu vida emocional a través de la espiritualidad, él va aprendiendo, porque cuando tú tienes un dolor o tienes un gran problema, tu hijo ve cómo administras ese problema, lo ve. Y si tú dices, ok, tengo este problema, pero lo vamos a poner en las manos de Dios, ¿qué aprendió tu hijo? Ok, cuando me venga un problema más adelante, voy a hacer lo mismo que hizo mi papá o lo mismo que hace mi mamá, que se arrodilla y pone el problema en las manos de Dios. Entonces nosotros tenemos que eh, orientar a nuestros hijos con nuestro ejemplo y enseñarles cómo nosotros administramos nuestros problemas. Asimismo, como nosotros administramos nuestros problemas, nuestro hijo también lo va a administrar, va a tener las herramientas para administrarlo de esa forma, forma espiritual y en forma emocional. Grecia. Sí, la verdad es que desde mi opinión también creo, y para seguir reforzando lo que Rodolfo estaba mencionando, es súper importante finalmente abarcar el tema de la cristiandad, el involucrar a nuestros hijos en todas las actividades espirituales, por varias razones en realidad. En primer lugar, porque en la Biblia, en la palabra de Dios, en la oración, encontramos algo que perdemos precisamente con la depresión. Y es como lo decía Rodolfo al principio, la desesperanza. Tenemos un vacío, una desesperanza que muchas veces a través de la Biblia y a través de la experiencia espiritual que cada persona tiene, podemos empezar a encontrar ese camino de nuevamente volver a llenar nuestro corazón de esperanza. Sabemos que cada palabra que está escrita en la palabra de Dios está llena de fe para cada uno de nosotros y de enseñanza súper valiosa, donde nuestros hijos también pueden sentirse identificados en cada una de las historias que habla la Biblia, de estudiar sus folletos diariamente, de poder encontrarse con el Señor. Es supremamente importante que nosotros no dejemos de ser persistentes con el estudio de la palabra, con la oración.
Es científicamente incluso comprobado de que la oración tiene, es una herramienta poderosa en nuestra vida que trae calma a nuestro ser cuando nosotros hablamos. Y es que en el hecho de que nosotros verbalicemos nuestros problemas, nosotros al escucharlos, entendemos finalmente, hay muchas cosas que ocurren a nivel hormonal en el organismo cuando nosotros escuchamos nuestros problemas, los colocamos en manos de Dios y nosotros empezamos a desprendernos de las circunstancias que quizás parecen pesadas, y es que a veces la depresión puede ser una de esas cargas pesadas. Entonces, cumple un papel supremamente fundamental el hecho de la oración, dentro de la oración, del estudio diario de la palabra de Dios, lo que hace la Biblia, lo que hace las experiencias que nosotros estudiamos en la Biblia, en la vida de nuestros hijos. Pero además, es súper importante también el involucrarse en las actividades de la iglesia, porque así como lo acabamos de mencionar, los chicos están bastante influenciados por las personas de su propia edad, con las personas con las que ellos se identifican. Entonces, qué importante es que nosotros podamos seguirlos orientando a que las personas con las que estén tengan principios y tengan valores semejantes a los que nosotros también estamos inculcando en casa, para que de alguna manera la influencia que los chicos también puedan tener no solamente sea desde la perspectiva de la adolescencia, sino desde la perspectiva espiritual que cada uno de forma personal está teniendo. Entonces no van a obtener solamente amistades, sino que también van a obtener un sustento espiritual de nosotros como padres desde la casa y también desde sus amigos en la iglesia. Es mucho lo que se puede decir en torno a esto. Ya vamos a tener una hora de conversación y todavía podríamos desarrollar mucho más. Y si tú, querido amigo, acabas de unirte a esta transmisión, te menciono que estamos hablando de la depresión en los adolescentes, cómo descubrirla, cómo ayudarlos. Y para ello nos están acompañando dos psicólogos desde el país de Chile. Si te está gustando, por favor, dale like a este video y compártelo, sobre todo compártelo con alguien que tú crees que lo pueda necesitar. Ahora vamos ya casi cerrando y tengo unas 2 preguntas más para cerrar, pero hay un punto que quisiera abordar en cuanto a qué es lo que sucede cuando nuestros preadolescentes o adolescentes empiezan a dar indicios de interés en el sexo opuesto. ¿Y a qué voy con esto? Porque a veces a algunos padres esto no les gusta, los ven muy chiquitos para que ya den indicios de interés en el sexo opuesto, o no les gusta, o quizás es porque les da temor y entonces cancelan el tema, pero quizás deberíamos reflexionar en esto y agradecer porque se está dando un proceso natural en ese niño y en esa niña. El Señor así nos creó. Y más en esta era de diversidad sexual. Qué bueno que el niño está dando indicios de que le gusta una niña y qué bueno que la niña está dando indicios de que le gusta un niño. Así es, así es. Recuerdo un amigo que tenía su niña de 8 años y la niña le dijo, ay papá, ese niño me gusta, le decía a la niña sin ninguna pena, y qué bueno, sí, 8 años. Entonces, no, a ti no te gusta, eso no puede ser, eso. Sí, papá, estoy muy segura que me gusta, le decía ella a él sin ninguna pena. Y él estaba preocupado por eso. Pero, ¿qué le pueden decir a ustedes? Porque pienso que es una bonita oportunidad para abordar este tema con ellos, para enseñarles. Si quizás son más grandecitos, abordar el tema de la sexualidad, enseñarle a ese niño que la mujer no es un objeto sexual y viceversa, para ayudarlos a librarlos de la adicción a la pornografía, porque al principio se mencionaba que se caen adicciones de diversos tipos. Y pasando tanto tiempo en pantalla y estando expuestos a todo lo que ofrecen las redes sociales, esto podría ser un problema, el tema de la pornografía. Entonces, ¿qué nos pueden decir en torno a esto? ¿Cómo orientar al pequeño? ¿Cómo darle una vuelta positiva a este interés que ellos han manifestado y librarlos de esto, de la pornografía, que en este tiempo puede causarles tanto daño? Bueno, en pandemia esto se liberó completamente. Sí. Yo me acuerdo que leí que en pandemia todas las
páginas pornográficas se habían liberado casi de ser gratuitas. Es tremendo. Bueno, recordemos que el preadolescente ya, bueno, de 8 años, pero hay una explosión de hormonas, ¿cierto? Hay evolución sexual. eh, con respecto al gustar, es importante que tu hijo o tu hija tenga una muy buena autoestima. Eso es importante. Porque si tu hijo o tu hija no se sienten amados o no se sintieron amados jamás, yo siempre le digo eso a los adolescentes. ¿Cuál es el origen de tu amor con respecto a esta persona? Entonces, porque hay muchos adolescentes que buscan saciar esa hambre de afecto que nunca tuvieron. Y en esta saciedad se equivocan. Y muchos, y yo creo que Grecia ha tratado mucho este tema de sexualidad, sobre todo con los adolescentes, con las chicas, de que hay muchas niñas que se entregan en cuerpo y alma por saciar esta hambre de afecto, no amor, porque no se puede hablar de amor en la adolescencia. Es un apasionamiento, porque el amor tiene que ver con el lóbulo frontal. De los 18 en adelante uno puede hablar de amor, antes no. Antes apasionamiento, apego, o sea, hay se podría decir de muchas formas, pero es importante que el adolescente entre a esta etapa sexual con una autoestima muy buena, porque si no vamos a estar en un riesgo que tu hijo va a correr, porque se va a involucrar en relaciones muy tóxicas por esta hambre eh, de afecto. Si tu hijo tiene afecto, amor, se siente amado en casa, no va a andar buscando afuera llenar lugares equivocados su corazón. Yo siempre le digo esto a los papás. Si ustedes aman profundamente a sus hijos, se sienten amadas, son las princesas de la casa, no tiene necesidad de que alguien la esté adulando afuera, y se construye en una autoestima estable, puede transitar una sexualidad hermosa, tu hija o tu hijo puede transitar una sexualidad hermosa con respecto a si es que tiene una autoestima potente. Esto yo lo escribo en mi libro, Noemí. En el libro que yo escribí para los adolescentes, que se llama Tú Vales, yo hablo mucho de la sexualidad y cómo enfrentar la sexualidad cuando tú eres adolescente. ¿No lo puedes mostrar? Sí, hay ¿Lo dos tienes versiones. allí? Sí, hay dos versiones. Una versión mexicana, que lo editó Gema Editores, allá en México, que se llama Tú tienes un gran valor. Lo puede conseguir en cualquier librería Gema. Y en Sudamérica, Aces, Muy bien haces. también, él le puso el original, el Tú título original que se vales. llama Tú vales. ¿Por qué? Porque si esta niñita siente que no vale, el valor se lo da su novio. Y ese es un error. Entonces están buscando que otros la validen. Entonces, cuando el noviecito de 14 años le dice, mira, yo te voy a abandonar si tú no te entregas sexualmente a mí, entonces esta niña dice, oh, yo lo voy a perder, no quiero perderlo. Se entrega su virginidad, entrega su cuerpo, y bueno, y el chico desaparece, y después ella busca otro, y el vacío emocional se hace mucho más grande. Entonces, papás, usted tiene que trabajar la autoestima de su hija, la autoestima de su hijo, para que pueda transitar esta etapa sexual lo más exitosamente posible. Porque el amor adolescente dura 2 semanas, 3 semanas y después le gusta a otro. Mira, cuando Grecia, cuando yo trabajaba en un colegio, como lo estás haciendo tú en este momento, yo tuve que atender a una niña que se estaba muriendo de amor. Y esto muchos papás Entonces yo me angustié, porque hoy, pobrecita, se está muriendo de amor y yo la atendí durante el día y yo me fui a la casa preocupado por ella, porque se estaba muriendo de amor. Llego al otro día preocupado por ella y la voy a ver y ya se había enamorado de otro compañero y ya se le había pasado. Eso tú lo ves todos los días, yo creo, en Todos tu los días. trabajo. Sí. Entonces yo entendí que, claro, uno tiene que contenerlos, pero no angustiarlos, porque las emociones son pasajeras en la adolescencia. Entonces, y lo otro, cuidarlos, claro, de la pornografía, porque la pornografía, ¿qué hace? Eh, intoxica la forma en que se ve la sexualidad.
Entonces, para los adolescentes que están creciendo y que no van a hablar con sus papás de sexualidad, ellos van a ir a las redes, muchos se van, sobre todo los hombres, se van a meter en pornografía y van a ver que las relaciones sexuales son rápidas, son violentas, son tóxicas, donde la mujer es un objeto. Entonces, yo siempre, cuando yo hablo tengo charlas de sexualidad en los colegios, yo siempre empiezo diciendo que toda la pornografía son actores. Esa sexualidad no existe. Eh, bueno, ahora hay otro tipo de pornografía más dura, más real, pero también es un poco maquillada. Pero hay que evitar que los jóvenes entren a estas páginas. Por eso los papás tienen que supervisar, tienen que ver qué hacen sus hijos, si hay cambios de conducta, que traiga el novio a la casa. Ojo con los pijama party cuando son adolescentes. Ojalá que todo sea donde mis ojos te vean. Como decía Sí. mi abuela tenía esa frase, donde mis ojos te vean. Entonces, es un consejo viejo, clásico, pero yo creo que es válido. Hoy día uno tiene que estar muy pendiente y supervisar todo lo que hacen los adolescentes, sobre todo en la parte sexual. ¿Por qué? Porque podría marcarlos de por vida, de por vida. Eh, Muy bien. yo creo que Grecia ahí tiene muchos casos de adolescentes que han sido marcados sexualmente de por vida y mientras es difícil salir de ese tipo de trauma. Sí, gracias por decirnos esto, querido Rodolfo. Y amigos, aquí abajo en la descripción del video vamos a dejar enlaces para que puedan preguntar en las casas editoras por este libro que escribió nuestro Rodolfo Vázquez. Tú vales especialmente para el tema que estamos abordando aquí, para los adolescentes. Grecia, ¿qué nos puedes decir en torno a esto, a orientar a nuestros adolescentes en este tema? Mira, para quizás reforzar un poco más también de lo que dijo Rodolfo, yo siento que el amor se traduce en tiempo y dedicación. ¿Ya? Nosotros cuando amamos realmente, nosotros dedicamos tiempo, dedicamos, nos dedicamos realmente a nutrir ese amor que nosotros profesamos y precisamente Claro. eso también tiene que ver con nuestros hijos. Nuestros hijos cuando entran en la adolescencia empiezan a experimentar cambios que ellos no conocen, que los están viviendo por primera vez y por lo tanto parte de esa dedicación y de ese amor que yo tengo que tener por mis hijos es el educar, es que él comprenda todas las vivencias que en ese momento tiene, todo lo que está sintiendo su cuerpo, toda esa explosión sexual que él está teniendo, porque finalmente lo que nosotros creemos que es un niño, ya está desarrollado todas las habilidades sexuales que pudiera tener un adulto, ya están desarrolladas muchas de las cosas que ya nosotros como adultos también pudiéramos tener. Sin embargo, es algo bien importante que nosotros aprendamos a enseñarle a nuestros hijos que igual nosotros debemos aprender a gobernar nuestro cuerpo. Eso me lo enseñó mi hijo esta semana, que conversábamos precisamente de ese tema. Y él decía, yo cuando le hacía toda esta explicación, yo le preguntaba, ¿qué entiendes tú por lo que yo te estoy diciendo? Entonces él me decía, bueno, que uno tiene que aprender a gobernarse. Yo, exactamente, porque nuestro cuerpo realmente nos da muchas señales claras. Y como lo dice Rodolfo, si nosotros le hiciéramos caso a todas nuestras señales, realmente estuviéramos perdidos. No por el hecho de que hay en este momento la presencia de un impulso sexual o de que hay un gusto que pareciera que fuera infinito por otras personas, no quiere decir que sea el momento preciso para hacerlo y hacerles el análisis, enseñarles cada una de estas cosas. Y esto implica que nosotros como padres también debemos educarnos para educar a nuestros hijos. Nosotros pasamos por una experiencia en la que estamos, en la que vivimos las mismas circunstancias. Pasamos por esas experiencias de sentir que nos moríamos de amor, como lo dice Rodolfo, que nos sentíamos que se nos iba la vida porque este chico que me gusta no me está viendo. Y entonces nosotros, a través de esas experiencias, nosotros tenemos que educar a nuestros hijos también para que ellos entiendan lo que está pasando en su cuerpo, para que ellos entiendan lo que está pasando en su mente y de qué forma pueden manejarlo. Yo siempre les pongo el ejemplo a los chicos, si tu cuerpo entonces te dice que todos los días
debes comerte un chocolate, como le gusta a la esposa de Rodolfo, tienes que comerte un chocolate todos los días, ¿lo vas a hacer? No, ¿por qué? Porque no es algo que va a causar finalmente a largo plazo un beneficio, sino que va al contrario a hacer un daño. Exactamente, entonces nosotros somos los que tenemos que aprender a gobernarnos a nosotros mismos y aprender a controlar nuestros impulsos. Nosotros como seres humanos no siempre vamos a tener impulsos hacia el bien y no es que la sexualidad no sea algo bueno, solo que sabemos que hay momentos precisos en los que vamos a estar desarrollados tanto física, mental, espiritual, laboral, en todas las etapas. Vamos a estar lo suficientemente desarrollados como para poder iniciar esa etapa. Sin embargo, este no es el momento preciso en el que tú debes estar. Y lo que tú estás sintiendo por estas personas que están a tu alrededor, que a ti te gustan, que tú sientes que las amas, esto es algo totalmente natural dentro de la edad en la que tú estás y algo que vas a disfrutar. Algo que finalmente vas a disfrutar, pero que también te va a doler. Y por lo tanto debes estar preparado para afrontar esa circunstancia y que nosotros como padres igual siempre vamos a estar acá para ayudarte en cualquier duda que tú tengas, cualquier pregunta que tú tengas, nosotros siempre te vamos a aconsejar, no desde el amigo, sino desde la experiencia que nosotros ya tenemos, desde nuestros años con los que hemos transitado, desde que pasamos también por tu etapa, siempre te vamos a aconsejar de la forma que nosotros creemos que es tu bien, ¿ya? Muy bien, muchísimas gracias. Para cerrar, ¿cuál es la recomendación del experto y de la experta? Si ahorita mismo hay un padre que después de ver este programa, después de meditar, siente que su hijo presenta estos síntomas, ¿qué le dirías, querido Rodolfo y querida Grecia? Mira, primero, hay que preocuparnos el doble cuando tu hijo adolescente está con algún síntoma de depresión, melancolía, tristeza, desmotivación, no quiere hacer nada, las cosas que le gustaban ya no le gustan, se encierra en su pieza, es adicto al internet, llora mucho o se enoja mucho, no quiere comer, está triste, tiene explosiones de ánimo. ¿Por qué? Porque en la adolescencia el intento suicida es muy alto. Entonces, tenemos que preocuparnos mucho por nuestros hijos. Hace algunos meses me llamó una mamá en la noche, a las 12 de la noche, y me dijo que uno de mis pacientes estaba encerrado en el baño, adolescente, y que quería suicidarse. Imagínate la angustia para la mamá. Entonces, ella me llama por teléfono para saber qué podía hacer. Yo no podía viajar porque estaba lejos. Y un dato, papá, si cuando un niño quiere suicidarse, es porque no tiene esperanza, porque no hay una respuesta y quiere escapar. Pero si ese joven, esa señorita, siente que en el mundo hay una sola persona que le interesa su vida, no se va a suicidar. Ese es un dato que los psicólogos manejamos. O sea, si un suicida siente por un segundo que hay alguien que le importa su vida, porque el adolescente empieza a entender y empieza a ver que su papá está en el trabajo, que su mamá está en el trabajo, en sus cosas, y está siendo ignorado en la casa. Y automáticamente el adolescente saca esta cuenta. Si me ignoran, eso quiere decir que no me aman. Y si mis padres no me aman, y si en el colegio nadie me ama, y si terminé con mi novia, es la bomba atómica. Entonces, como papá, primero tenemos que ser muy vigilantes. Nos queda poco, o sea, hasta los 18 años tú puedes estar con tu hijo. Entonces, invierte en lo importante y no en lo urgente. Porque este es un mensaje para los papás, porque tu jefe se va a olvidar de ti, Grecia. Se va a olvidar. Los alumnos del colegio se van a olvidar de ti. Si el jefe le llega a una prima psicóloga y la quiere meter ahí, te va a echar. Sí. Nosotros a veces como papá nos involucramos tanto en nuestro trabajo, en nuestras cosas, pero a esa gente no le importa y nos van a olvidar. Pero ¿sabes quién no nos va a olvidar nunca? Nuestro hijo, nuestra hija, nuestro esposo, nuestra esposa. Ellos siempre van a estar ahí y ellos no nos olvidan.
Entonces, por eso, papá, mamá, sobre todo en estos 4 años, 14, 15, 16, 17, 18, bueno, 5 años, invierta. No en una casa, no invierta en un auto. Eso va a ser después. Pare ahí un poquito. Invierta en sus hijos. Esté con ellos. Grecia decía tiempo. En el tiempo compartido se construyen las relaciones. Tiempo. Su hijo adolescente, cuando a usted le grita, es porque quiere que le hablen. ¿Entiendes? O sea, un adolescente entra en conflicto con el padre y le grita, es porque está hablando más fuerte, a ver si alguien lo escucha. Si un hijo adolescente se encierra en su pieza, es porque no se siente cómodo en su casa. La casa para el adolescente debería ser un lugar, un refugio del mundo, porque para el adolescente el mundo es muy duro, es muy exigente. Es muy exigente. Y más con las redes sociales ahora, donde todos tienen que ser flacos, todos tienen que ser altos, todos tienen que ser exitosos, adolescentes con moto, adolescentes con autos, primera línea, y de repente el adolescente se ve a sí mismo que no tiene ni buenas zapatillas, nada. Entonces, más solitario y más golpeado por la vida se ve. Entonces, con esto termino. Papá, tu casa no tiene que ser un griterío ni un desorden. Tu casa tiene que estar en orden. Tú tienes que dedicarte estos 5 años a invertir en la vida de tu hijo, para que tu hijo sea el único que va a cortar la cadena de los problemas que tú heredaste, de los traumas que vienen familiares. Tu hijo es el único que puede ahora salir airoso de eso. Entonces, tu hijo tiene que tener en su casa, en un lugar, un ambiente agradable, sin gritos, comprensivo, que lo escuchen, donde él se sienta cómodo. Y el hogar tiene que ser ese puerto seguro donde tu hijo siempre sepa que puede llegar y va a ser bienvenido. Amén. Ya, no hablo más. Sí, yo como finalmente, como último consejo, también me gustaría decir que es un momento para que nosotros como padres reflexionemos que nuestros hijos necesitan nuestro acompañamiento. Estos momentos en los que los chicos empiezan a presentar los síntomas depresivos necesitan estar acompañados y nosotros como padres somos los idóneos para poder estar con ellos en esas circunstancias. Y obviamente, por último lugar, nosotros si estamos viendo las evidencias de que están los síntomas en nuestros niños y se van agravando, de paso, nosotros no dejemos que esta situación avance hasta que ya no tenga retorno. Nosotros debemos actuar de forma efectiva. El saber que el hecho de buscar la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra, es algo que también está instituido por Dios. La ciencia no está desligada de Dios. Dios creó también la ciencia para el bienestar de sus hijos. El Señor quiere que nosotros estemos bien. Y cada invento científico que finalmente va avanzando es para nuestro bienestar. Entonces, si tú como padre ves que tu hijo se está hundiendo en una situación de depresión y que tú como padre careces de las herramientas para ayudarlo, busca un profesional que pueda orientarte, que pueda darte las herramientas para poder salvar a tu hijo de esta circunstancia, para poder ayudarlo a salir de este proceso depresivo. Estoy segura que el Señor quiere eso también para cada uno de nosotros, que nosotros podamos ser los canales de ayuda para cada uno de nuestros hijos en los peores momentos en los que ellos están pasando. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este episodio con sus experiencias personales y sus conocimientos. Así que papá, mamá, tutor, conoce a tu adolescente y si ves que está presentando alguno de estos síntomas, busca ayuda profesional en un psicólogo. También pídele a la iglesia que oren por ustedes, busca ayuda espiritual en un pastor, para que entre los dos puedan orientarlos. Quisimos trabajar en este episodio precisamente porque la Organización Mundial de la Salud, el mundo, instituye el 13 de enero, cada 13 de enero, como el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y como iglesia quisimos unirnos a dar importancia a este tema del cual no está exento ninguna familia cristiana.
Así que gracias por mantenerse conectados hasta esta hora. Vamos a pedirle al psicólogo Rodolfo que por favor pueda tener la oración final. Muy bien, vamos a orar. Gracias, Señor, por este momento en que podemos hablar de ti. También podemos hablar de algunas referencias con respecto a la depresión. Señor, te pedimos que tú bendigas las familias cristianas. Están pasando, Señor, por grandes problemas. Te pedimos, Señor, que tú acudas a su ayuda, que nos des claridad, sabiduría, para poder ayudar de mejor forma como iglesia también a nuestros miembros. Bendice este programa. Y Señor, te pido una doble bendición, una doble derramamiento del Espíritu Santo para que podamos como papás ser sabios y cuidar lo que realmente importa de la vida, que es nuestra familia. Por Jesús, Amén. 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 Muchísimas gracias. Nos vemos, amigos, en una próxima entrega de ANN en profundidad. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.